Iglesia Unción Ministerial presenta Un café con mi hermano. Queremos llevar a tu hogar el mensaje divino que inspira nuestras vidas. No es solo una historia, es un testimonio de vida. Conduce Pastor Wilmer Santamaría, Pastora Ivette Yadira Ormaza. Bienvenidos. Estamos aquí nuevamente compartiendo este testimonio con el pastor Clayman Omaña, que nos ha estado contando su testimonio de vida, y yo espero que esté llegando a cada uno de los corazones que lo está escuchando y lo está viendo por este medio. Y aquí en Un Café con mi hermano, el Señor está haciendo grandes cosas, yo sé que sí, allá en su casa. Entonces, pastor, habíamos quedado donde estaba hablando de que cuando le entregó la vida a Jesús, fue ahí donde él había empezado a hacer la obra. Antes de que siga ahí, yo creo que yo lo escuchaba hablar acerca de todo, que el por qué Jesús no había hecho ese cambio antes, sino hasta el momento en que llegó a la cárcel. Yo creo que usted fue triturado, machacado, ¿sí? Tuvo que haber sido. ¿Sí o no? O sea, yo lo siento así, yo digo, no, a este hombre lo trituró el Señor. Y aún lo llevó a sentirse perdido para acabar de triturar y machacar y hacer una nueva vasija ahí en la vida suya, ¿sí? Pero cuéntanos, ¿qué siguió ahí después? Estaba contando que Dios no cambió mi vida antes, quizás permitió esa trituración en mi vida, pero lo que decía y resaltaba era que hasta el momento en que yo le rendí mi corazón con sinceridad a Dios, hasta ese momento Dios intervino en mi vida y la cambió. Es decir, que hasta el momento que yo le di esa legalidad, ese permiso, por decir así, Dios entró y cambió mi vida. Después de esto, de que mi vida fue transformada ese día, que me sentí diferente, fueron 3 o 4 días después, cuando digo que llegó el notificador, que les estaba contando que el notificador me saludó con un saludo muy particular. Me dice, los ángeles de Dios están contigo. Entonces yo le dije, no lo dude, porque yo sabía que 3 días atrás o 4 días atrás le había entregado mi vida a Dios. Cuando él dijo, los ángeles de Dios están con usted, yo sabía que era así. Yo le dije, no lo dude, porque yo sabía que ya me había cambiado mi vida. Yo llevaba 3 o 4 días sintiéndome diferente, sintiendo que era una persona diferente. El notificador me dice lo siguiente, me dice, usted tiene que darle gracias a Dios porque esto es un milagro. Él llegó con una carpeta en la mano y me dijo, esto es un milagro. Y yo me quedé sorprendido, yo lo miraba, yo esperando a ver qué me decía. Me dijo, es que esto es un milagro. El hombre me decía reiterativamente, esto es un milagro, usted tiene que darle gracias a Dios porque es un milagro. Y el hombre me decía eso seguido. Entonces yo le dije, ¿pero qué? Y entonces dijo, siéntese ahí. Había una butaca de madera que no la olvido, de madera, esa viejita, estaba pegada contra la pared. Yo me senté ahí en esa butaca y él me pasó la carpeta. Y esa carpeta yo la abrí y dijo, lea aquí. Y me pasó la hoja exactamente donde tenía que leer y me dijo, lea aquí. Cuando yo leo, esto es para no creerlo, cuando yo comienzo a leer ese párrafo que él me señala, empiezo a encontrarme con la siguiente escritura. Dice que Clayman Amsurgen Umaña Rojas no tenía antecedentes, que tenía mi hoja de vida limpia, que no tenía nada en mi contra, que yo salía ese mismo día de la prisión, que no había nada que me condenara a mí. Yo cuando leo eso, lágrimas comienzan a correr por mi mejilla, y yo comienzo a llorar y yo decía, no puedo creerlo. Y cuando yo comienzo a llorar, el notificador me ve llorando y me dice, ¿se da cuenta? Esto es un milagro, usted tiene que darle gracias a Dios, a usted le iban a sentenciar. Y yo veo que su hoja de vida está limpia, usted sale ya mismo de prisión. Y yo sigo llorando, era algo incontenible. Yo comienzo a llorar porque yo digo, pero ¿qué está pasando? Si yo tengo muchos procesos, muchos antecedentes, y aquí la hoja de vida dice que yo la tengo limpia, que yo me voy de la cárcel ese mismo día. Ese día recuerdo que era un sábado, y en los sábados nadie sale normalmente de la prisión, pero el notificador me dice, es más, es que yo vengo a sacarlo a usted de aquí, usted se va conmigo ya, ahora mismo de aquí. El hombre dijo, es que eso es un milagro. Dijo, pero el notificador me dijo la siguiente palabra, dijo, pero el fiscal que tiene su caso lo mandó a llamar
el lunes a primera hora que se le presente. Entonces, bueno, no, yo esperé y dijo, vamos a hacer los trámites, espérenme acá y yo vaya empacando su maleta que se va. Y yo me fui, yo entré y cuando yo me encuentro con el abogado que estaba ahí preso y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por cuánto le salió la condena? Yo le dije, no, yo me voy en libertad, yo me voy de aquí hoy mismo. Y dice, no puede ser cierto. Yo le dije, sí, mire, esta es mi carta de libertad, yo ya me voy de aquí, salgo ya. Dijo, eso no puede ser verdad, eso no puede ser cierto. Dijo, no, mire, espere, hermano, no se acelere. Dijo, a usted la justicia lo está sacando para matarlo allá afuera. Me dijo el hombre, la misma justicia lo está sacando a usted para después matarlo allá afuera. Entonces, yo le dije, no, yo me voy hoy en libertad. El hombre me aconsejó algo, me dijo, no se vaya todavía, diga que usted no va a salir en libertad hoy. Llame a alguien, llame a un abogado, no sé, dígales que usted todavía no se va a ir hasta que usted no le tenga asegurados, no tenga seguridad de que usted no le va a hacer daño allá afuera. O sea, el hombre me estaba dando otra serie de consejos, pero yo sabía que Dios me estaba sacando de la casa. Sí. Yo dije, no, yo me voy de aquí. Yo salí el sábado a las 10:30 de la noche de la prisión. El sábado a las 10:30 de la noche. El notificador hizo las vueltas, terminó de hacer los papeles, hasta que, ya hasta esperar que autorizaran mi salida. Ya dijo, listo, no, ya quedó listo, ya usted, apenas le autorizan la salida, usted se va. Pero espera un momentico, ¿quién sale a las 10:30 de la noche nadie. De una cárcel? No, nadie. Yo creo que sí, solamente Clerman Umaña. Solamente Clerman Umaña. Eso fue algo muy particular. ¿Cuánto es el horario al que puede salir una persona? Okay. En ese tiempo, la última hora de salida era a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde podía salir la última persona. El último. Correcto. Por tarde a las 6. Por tarde a las 6 de la tarde salían en libertad. Después de ahí no. Te salió 4 horas y media más tarde. Yo salí a las 10:30 de la noche de la cárcel. Yo me acuerdo muy bien porque yo vi la hora, mi hermano vino a recogerme en un taxi. Pues yo le dije, yo no voy a salir caminando, venga en un taxi y me recoge. Me dejaron llamar, yo llamé a mi hermano y él llegó en un taxi a las 10:30 de la noche a recogerme. El sábado a las 10:30. Yo salí a esa hora. Eso solamente lo hacen. Eso es sorprendente. Eso es sorprendente. Yo salgo a esa hora y mi hermano me dice, Clemita, vamos a celebrar. Me dice así, ese celebrar era ir a tomar licor. Y yo cuando estaba en el taxi con él, íbamos ya rumbo a la casa, yo le dije, el Clayman que usted conoció ya no existe. Esas fueron mis palabras. Yo le dije, el Clayman que usted conoció, el hermano que usted conoció en esa vida delictiva ya no existe. Yo soy una persona diferente, le dije mientras iba en el taxi. ¿Qué dijo él? Él guardó silencio, se quedó callado, no me dijo nada al respecto, no me insistió, simplemente le dije ese comentario y se quedó callado. Pero ese día salgo a las 10:30 de la noche, muy contento, celebrando mi salida, dije Dios, gracias. Y hay algo importante que quiero destacar acá. No quiero decir o destacar que la justicia es injusta, aunque puede que lo sea, pero mi intención no es destacar que la justicia no cumplió con su deber. Mi intención es destacar que cuando alguien se humilla a Dios, rinde su corazón a Dios, Él puede intervenir en el curso natural de las cosas a nuestro favor. Eso es importante destacarlo. Sí, porque quizás dicen, no, es que la justicia no sirve para nada. No, yo quiero destacar que la justicia estaba haciendo su labor y a mí me iban a condenar, me iban a sentenciar y eso estaba rodando. Pero es muy diferente a que por causa de que yo rendí mi vida a Dios, Dios intervino en ese curso que iba a suceder, en el curso natural, intervino milagrosamente a mi favor. Entonces yo quiero destacarlo porque es importante saber que aunque las cosas naturales que tienen un curso muchas veces de desgracia, de dolor, o que hay un curso que está surgiendo que nos lleva hacia las cosas malas, desagradables, pero Dios puede intervenir en ese curso. Cuando alguien se dispone y se rinde a Dios, Dios puede intervenir y cambiarlo a nuestro favor. Y yo creo que sin lugar a duda fue lo que sucedió en mi caso personal. Aunque todo apuntaba que iba a ser condenado, aunque el proceso rodaba, aunque la sentencia se aceleraba y se acercaba, Dios simplemente intervino en ese curso y lo cambió a mi favor milagrosamente, porque Él escuchó la voz de un hombre que le dijo a Dios, si tú me sacas de aquí te voy a servir. Yo creo que Dios escuchó mi oración aquel día, ese 4 de febrero del 2007. Dios atendió mi oración. Yo le dije, si tú me sacas de aquí te voy a servir toda mi vida. Y Dios escuchó mi oración. Dios me sacó de esa prisión, pero sabiendo que yo le iba a servir. Y Dios escuchó mi oración y para Dios no hay nada imposible. Dios
sencillamente detuvo ese proceso, intervino y lo cambió a mi favor. Y ese día fue el día más milagroso de mi vida. Ese día fue el día en que descubrí que Dios era real, que Dios intervenía en la justicia ordinaria, que Dios cambiaba, que Dios era justicia. Ese día entendí que Dios estaba de mi lado, ese día. Tremendo. Esa oración que se hizo de que si tú me sacas de aquí, yo te sirvo, fue un compromiso con Dios hasta que Dios lo llama a su presencia. ¿Sí? Sí, correcto. ¿Sí o no? Sí, correcto. Claro. Entonces, la vida de Clayman, Sí. que sacó el Señor de la cárcel como una persona nueva, la vida del Clayman que vemos hoy en día, depende del cumplimiento de esa palabra. Correcto. ¿Sí o no? Sí, sí, claro, sí, porque así usted llegó y le dijo, te sirvo es. Ajá. siempre, toda la vida, Correcto, por el resto de mi vida. Sí. por el resto de la vida. Ese fue el compromiso que hice con Dios. Exactamente, o sea que esa vida depende del cumplimiento de esa promesa. Que pues que la lleva ahí hasta el momento, Sí, sí, amén. cumpliéndola ahí en todo, porque predica el Evangelio del Señor y Dios lo respalda en todo. Oiga, y cuando salió de la cárcel con el mechón y todo, Eso iba a preguntar. ¿en qué momento, se voló el mechón? Bueno, el mechón me lo corté cuando salí de prisión, me mandé a peluquear, porque ahí en la cárcel había un muchacho que él peluqueaba, pero yo no me lo quité, yo me lo había dejado. Pero ese mechón salió a volar cuando yo salí siendo diferente de la cárcel. Creo, no sé si fue al otro día, 2 días después, o si fue ese mismo domingo, el fin de semana, pero yo me mandé a mochar eso rapidito. Clayman, ¿quedaron cicatrices de eso? Exactamente de que... Cicatrices naturales en tu cuerpo y también espirituales, emocionales. Quedaron cicatrices. Una cicatriz que no duele. Correcto. O hay algo que quedó que todavía duele. Bueno, de esa vida pasada me quedaron cicatrices, sí. Cicatrices físicas, me quedaron varias. Algunas no son visibles, algunas por aquí en la pierna. Bueno, por aquí todavía tengo unas, son pequeñas, pero fueron cicatrices de toda esa vida que llevaba, de peleas, pleitos. Y bueno, cicatrices como tal en el alma, por decirlo de esa manera. Quizá Dios ha hecho una labor maravillosa conmigo. Verdaderamente, cuando Dios cambió mi corazón, mi vida, yo sentí que Dios limpió mi sangre, literalmente. Yo sentí que Dios limpió mi sangre, limpió mi corazón. Yo sentí una transformación auténtica. Y podría decir que aunque hay cicatrices en el sentido de que cosas que uno recuerda que sucedieron y que ya no le duelen, podríamos decir que son como cicatrices que ya no me afectan contarlas, no me afecta contarlas, quizás fueron parte de esas cicatrices, pero creo que Dios sanó verdaderamente mi corazón. Una de las cosas que evidencian esta sanidad, esta liberación, fue que cuando yo estaba en el mundo delictivo, yo veía a la gente con ganas de matarla, que me mirara mal, yo quería matarlo. No pegarle, yo quería quitarle la vida, era algo espantoso, era un odio, un rencor muy desagradable. Cuando yo salgo de prisión, salgo siendo diferente, yo veía a la gente con un amor, con misericordia, con compasión. Sentía dolor cuando miraba que alguien estaba pasando dificultades. Yo sentía mucho dolor y me hacía a veces llorar. O sea, me salí como demasiado susceptible de allí porque Dios tocó y cambió mi corazón. Entonces salí muy sensible de allí, que cualquier cosa me hacía producir mucho dolor. Cualquier persona que sufría, que estaba triste, yo sufría por esas personas, me dolía mucho. Entonces ahí pude evidenciar el cambio de Dios. Creo que Dios hizo una gran labor en mi vida de sanar mi corazón y esas cicatrices, taparlas, pero creo que Dios hizo una gran labor en mi vida. Cuando se inició todo este video, esta entrevista, el pastor te hizo una pregunta, sí, que fue un paréntesis que él hizo, que era cómo había reaccionado tu papá cuando empezó el cambio, y nos contaste algo. Pero cuando llegas a casa, ¿cómo te recibe tu mamá? Hablaste de tu papá, pero tu mamá, con esos hermanitos en la iglesia, ahí en la sala, que te recibía. Bueno, ahí viene una parte muy importante, pero yo quisiera, si puedo responder esa pregunta antes, ¿sí? Después, perdón, de contarle algo que sucedió justamente después de que salí. Porque es importante para que se entienda mejor la respuesta. Cuando yo salgo de prisión, el notificador me dice que me presente ante el fiscal el lunes a primera hora. Ajá. El domingo yo estaba en la congregación donde mi compañera sentimental, la mujer con la que yo vivía, estaba
congregándose. Yo estaba viviendo con ella, en ese momento ya no estaba con mis padres, sino estaba con ella. Yo me voy con ella para la iglesia, la congregación, y le cuento al pastor lo que pasó. Entonces el pastor ora por mí y me bendice, y bueno, estuve el domingo. El lunes a primera hora yo me presento en la fiscalía, porque el fiscal que tenía en mi caso me mandó a llamar. Entonces cuando yo me presento a primera hora el lunes, yo dentro a la oficina de la fiscalía, y el fiscal, sin conocerlo, y él a mí tampoco, me dice, tome asiento. Cuando yo me siento, me dice, quiero que sepa, lo he llamado, lo he mandado a llamar para decirle lo siguiente. Primero quiero que sepa que mi puesto está en riesgo por causa suya. Eso me dijo. Cuando ese hombre me dijo eso, yo comienzo a llorar, porque estaba muy sensible por lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo sabía que Dios me estaba sacando de la cárcel. Yo sabía que Dios me sacó de la prisión. Entonces cuando este hombre me dice, mi puesto está en riesgo por causa suya, yo sabía que la mano de Dios estaba allí. Y yo comencé a llorar. Y me dice, yo no lo conozco a usted, no sé quién es, pero lo mandé llamar porque la fiscal que vi, que tenía su proceso, la fiscal que juró condenarme a mí. La del dedo. Exacto. Dijo, la fiscal que tenía su caso, llegó aquí. Y dijo que quién le había dado el permiso, la libertad, que cómo era posible que ese hombre saliera a libertad si él iba a ser sentenciado. Dijo, esa mujer vino y me armó un escándalo acá. Y me dijo que él iba a ser sentenciado, que qué había pasado, que por qué, que ella no entendía, y vino confundida, que estaba pasando. Y el fiscal me dijo las siguientes palabras: yo solo sé que estoy haciendo lo que debo hacer. Cuando ese hombre me dice así, yo no paraba de llorar frente a ese hombre sentado ahí en esa oficina. Yo no paraba de llorar porque yo sabía que Dios estaba operando aún en el fiscal. Y dijo, pero no fue la única razón por la que lo mandó a llamar. Yo quiero preguntarle si usted tiene familia en otra ciudad, tiene familia en otro lugar. Yo le dije, sí, yo tengo familia en Villavicencio. Y me dijo, yo le voy a decir algo para que lo tome muy en serio. Váyase hoy mismo de la ciudad, hoy mismo, váyase hoy mismo si puede, porque a usted lo van a matar. Eso me dijo el fiscal. Palabras textuales así, como les estoy diciendo, me las dijo el fiscal. Me dijo, a usted lo van a asesinar, váyase hoy mismo de esta ciudad. Entonces, él me dijo así, yo estaba anonadado, porque este fiscal me manda a llamar para decirme semejantes cosas. Yo dije, Dios mío, pero esto es en serio. Entonces yo salgo de ahí, me dice, consiga plata como sea y se va de la ciudad. Entonces yo salgo de ahí y yo le cuento a mis padres, a mi compañera, a todos, le cuento lo que está pasando. Entonces se pasa esos días, yo sentía literalmente la compañía de ángeles. Yo sentía que ángeles caminaban conmigo. Entonces yo sabía que a mí no me iban a matar. Pero se llega, yo voy a la iglesia, un día de esos, creo que fue el mismo lunes, yo me acerco a la congregación y hablo con el pastor y le cuento todo lo que me pasó, y le cuento todo mi testimonio y cómo Dios me saca de la cárcel y cómo Dios limpió mi hoja de vida, cómo quitó los antecedentes, cómo hizo tantas cosas para sacarme con brazo poderoso. Y cuando yo le cuento eso al pastor, el pastor asombrado dice, mire, si lo que usted me está contando es cierto, si es verdad lo que usted me está contando, eso indica que Dios lo va a cuidar. Y me dijo el pastor, eso quiere decir que si eso es cierto, lo que usted me está contando, eso quiere decir que Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un plan en su vida y a usted no van a matar así nomás. O sea, Dios no va a permitir que le quiten su vida porque Dios ya tiene un plan con usted. Por eso lo sacó de allá. No lo sacó para que lo maten aquí afuera. Cuando ese pastor me dice esas palabras, se convirtieron en el ancla para mi vida. Yo me aferro a esas palabras que me dice el pastor y decido no irme de la ciudad. Aunque todos querían que me fuera, que vamos a reunir plata para que se vaya. Yo no me fui a la ciudad porque me aferré a esas palabras. Dios tiene un propósito conmigo. Entonces, a partir de esa noche, yo salía a las 11 de la noche y me sentaba en el andén de la casa, desafiando la muerte. Yo me sentaba en el andén de la casa a ver si de pronto me iban a matar, pero yo sabía algo, que si venían a matarme, no podía. Porque yo sentía una compañía angelical que yo simplemente sabía que estaban conmigo. Y yo sabía que si venían a asesinarme, no iban a poder hacerlo porque sentía que Dios estaba de mi lado. Entonces yo tenía una seguridad y una tranquilidad muy, muy especial en que Dios iba a guardar mi vida. Entonces a partir de ese día salía tranquilo y yo siento que Dios me hizo literalmente invisible ante los que querían quitarme la vida. Dios me hizo invisible ante esa gente y nunca más los volví a ver. Nunca más ni los volví a ver yo a ellos, ni ellos creo que a mí, porque Dios
me guardó la vida a partir de ese momento. Pero a partir de ese momento comienzan unas revelaciones muy extraordinarias, muy sobrenaturales. Yo estaba una noche, bueno, sucedió algo, eran como las 3 de la mañana, estaba durmiendo y en el sueño vi que estaba en un cuarto muy oscuro y se me aparece Dios, iluminó todo el cuarto y me dijo, confía en mí. Y cuando yo escucho esa voz, yo en el sueño caigo de rodillas llorando y llorando y llorando. Y le decía, sí, Señor, perdóname. Yo le decía a Dios que me perdonara por todo lo que había hecho. Y seguía la voz diciendo, confía en mí. Y entonces yo le decía, sí, Señor, pero perdóneme. Yo no dejaba de pedirle perdón. Y la tercera vez me dijo, confía en mí. Me dijo 3 veces, confía en mí. Entonces me dijo, ya, cálmate. Me dijo, me calmó, que me calmara, que dejara de llorar, porque ella me había perdonado. Entonces cuando yo abro los ojos, yo estoy en el piso, de rodillas, llorando. Y yo estoy ahí, amanecí, o sea, estaba postrado en el piso, fue algo muy real que yo viví, estaba en el piso postrado y me senté en la cama y le dije, Señor, si tú eres real y eres cierto lo que me está pasando, quiero escuchar tu voz audiblemente. Esa fue la primera experiencia que tuve esa misma noche después de que salí de prisión. Y estando en el borde de la cama sentado, yo escuché que me dijeron Clayman. Y cuando me dijeron Clayman, yo me paro de la silla, de la cama, y digo, ¿qué pasó? Y yo respondo, pero cuando yo reacciono no sabía quién estaba respondiendo, porque la voz fue audible, pero cuando me di cuenta no había nadie en la habitación. Entonces ahí comienza una serie de revelaciones donde Dios se me aparece y comienzo a servirle a Dios a partir de ese momento. Comienza mi vida ministerial también, mi liderazgo espiritual. A partir de ese momento comienzo a servirle a Dios con todo mi corazón. Eso fue ya hace 16 años. Y hace 16 años que Dios me sacó, pareciera que fuera ayer, pero hace 16 años Dios me sacó de prisión y desde que le prometí a Dios que le iba a servir, aquí estoy. Hoy en día, el 30 de agosto del 2023, que estamos haciendo esta grabación, Dios hasta el momento no he dejado de hacerlo, no he dejado de servirle a Dios, no he dejado de predicar, no he dejado de anunciar, no he dejado de decir que Dios puede intervenir a favor de cualquier persona, por más difícil que esté viviendo una situación. Así es. Antes él me estuvo comentando de que la mamá que estaba ahí en oración, que estaba clamando por su hijo y todo eso, hizo una promesa también, ¿no? Sí. Dijo que ella se iba a congregar ahí donde usted estuviera pastoreando. Okay. Sí. Ahí cuéntenos un poquito de eso, ¿cómo fue esa promesa ahí? Sí, correcto. Bueno, ahora sí, al mismo tiempo respondo la pregunta de la pastora también, que cuando yo llego a donde mis padres, pues eso fue una felicidad muy grande para mi mamá al ver que yo era una persona diferente. Mi mamá, sin el mechón. Mi mamá, sí, ya una persona renovada completamente, una nueva criatura. Dios me cambió y eso fue evidente. Yo llego, yo cuento mi testimonio, mi experiencia, lo que me pasó y le dije que cambié de vida. Mi mamá se puso muy feliz. Los hermanos, inmediatamente le avisó a los hermanos de la congregación, la hermana vino y me felicitó y eso fue un momento muy emotivo. Mi papá, pues inicialmente no estaba como tan convencido de que Dios me había sacado. Tuvieron que pasar algunos meses para que él se diera cuenta de lo que Dios hizo en mi vida. Finalmente él se dio cuenta que Dios me había cambiado, que el poder de Dios intervino y me transformó. Pero ella fue muy bendecida, se sintió muy feliz, muy gozosa de ver una persona diferente de su hijo que nunca había conocido. El hijo que era ahora, nunca lo había conocido. Ella nunca conoció a ese hijo. Ella conocía a un hijo de delincuente, un hijo con cosas malas, que consumía licor, que hacía tantas cosas. Ella conoció a ese hijo que creció en ese mundo oscuro, pero no conocía a ese hijo. Por primera vez se encuentra con él. Entonces, quizá eso para ella se convierte en una respuesta de Dios, porque ella oraba por mí, intercedía por mí también. Y ella, después de unos días, me dijo a mí que le había prometido a Dios que si yo le servía, que si yo tenía iglesia, que ella se congregaría en la congregación donde yo estuviera pastoreando. Ella le prometió a Dios eso. Le dijo a Dios que ella se iba a congregar conmigo, porque ella descubrió que yo tenía un llamado al ministerio, que yo iba a servir como pastor, y cuando ella descubrió eso, ella le promete a Dios que se va a congregar conmigo. Ella estaba congregándose en otro lugar y comenzó a ir a la congregación donde yo estaba pastoreando, y ahí se quedó. Ahí se quedó porque yo me di cuenta que ella se había salido de la otra congregación para estar ahí,
Y entonces yo le pregunté, hey, bueno, yo le escudriñé a ella también qué había pasado. Y ella me dijo, bueno, yo le prometí a Dios que si usted estaba con alguna congregación, que yo iba a estar con usted. Esa fue la promesa de Dios y la cumplió. Ella, hasta donde pudo tener salud para movilizarse, ella siempre se congregó conmigo. Y me imagino que ella tuvo un proceso también con Dios que yo desconozco, pero que ella experimentó con Dios, vivió con Dios, le prometió a Dios y Dios le respondió también cuando me sacó de esa prisión y siendo diferente. Entonces yo creo que Dios le respondió a muchos, no solo a ella. ¿Cómo fue ese momento, pastor? Los que somos llamados a ser pastores o servidores del Señor en cualquier área, sí, y que hemos vivido esos momentos diferentes, ¿sí? Con cada quien, pues el Señor ha hecho esa obra. Sí. Pero cuando sale Cleirman Umaña, empieza a ir a la iglesia, empieza Dios como a seguir puliendo esa persona, se va el mechón, se empieza a cambiar la vestimenta, sí, porque eso hace Dios, ¿no? Sí, sí, ya le empezó a cambiar la vestimenta y todo. Correcto. Y empieza ese crecimiento. Ese primer momento en el que le habló de Dios a alguien, de un Dios que no conoció durante mucho tiempo, y de un Dios que permitió que llegara a un momento de trituración, sí, para que lo conociera. O sea, sí, ¿cómo fue esa primera experiencia de hablarle a alguien de Dios, o de pararse frente a una congregación y coger la Biblia y hablar, sí, de Dios? Bueno, pues cuando yo salgo, yo comienzo a congregarme y comencé a tener una pasión profunda. Yo no me perdía las reuniones de oración, los ayunos, las vigilias, yo no me perdía nada, absolutamente nada. Yo, donde hubiera una reunión, ahí estaba. Y en todas las reuniones yo demostraba una pasión profunda, una entrega en cada servicio, en cada oración. Vivía muy entregado. Y esa entrega precisamente causó un crecimiento muy rápido en la parte espiritual, en mi liderazgo, en mi preparación. Yo comencé a recibir discipulado, otros estudios sobre el servicio. Empecé a ser instruido porque los pastores se dieron cuenta de mi entrega, de mi dedicación, y comencé a ser instruido rápidamente, diría yo. Pero la primera experiencia, de hecho, es muy interesante, porque la primera experiencia de hablarle a alguien de Cristo fue una experiencia que tuve con uno de los amigos con los que yo andaba, con los que yo le delinquía. Ese muchacho, yo lo apreciaba mucho, digo que lo apreciaba porque a él lo asesinaron. Yo me lo encuentro en las calles del centro. Cuando iba un momento, yo estaba por el centro, iba comprando algo en un almacén, y me lo encuentro a él, y cuando yo lo encuentro siento un dolor acá, en mi corazón muy fuerte. Sentí un dolor como si fuera el dolor de Dios por él perdido. Y me sentí muy conmovido. Yo fui y lo busqué, y él se llamaba Jaimes. Entonces yo me le acerco y le digo, Jaimes, ¿cómo está? Y me saludó y me dijo, ¿qué hubo, Umaña? Me saludó. Yo le dije, Jaimes, yo quiero que sepa que Dios cambió mi vida. Yo le decía, Dios cambió mi vida, Dios quitó los temores, mi odio, mi ira, Dios me transformó, Dios me sacó de la cárcel y me cambió la vida, yo soy diferente. Y él empezó, uy, ¿cómo así, Umaña? ¿Cómo así? Que no sé qué. Él sorprendido y anonadado lo que yo le estaba diciendo, y le decía, Dios cambió mi vida y ahora le sirvo a Cristo, le sirvo a Jesús. Y le dije, yo quiero que usted también le sirva a Jesús, yo quiero que usted lo haga conmigo, que los dos tengamos una vida diferente, así como fuimos delincuentes, que los dos tengamos una vida bonita, diferente, que los dos le sirvamos a Cristo. Me decía, uy, sí, sería una chimba, me decía él, sería una bacanería, sería bacano. Yo le decía, usted y yo le vamos a servir a Jesús. Jaimes, usted y yo lo decía con lágrimas, usted y yo le vamos a servir a Jesús. Y yo le dije, Jaimes, déjeme dar un abrazo. Yo lo abracé a él y le dije, Señor, sálvalo, Señor. Yo lloraba cuando lo abrazaba a él. Y el hombre me dijo, amén, 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 Umaña, me decía, amén, amén. Y yo le decía, los dos le vamos a servir a Jesús. Ese día le hablé de Cristo a él con mucho dolor y quebranto en mi corazón. Pero al otro día, él se encuentra con una de las amigas que yo tenía y le dice, mire, yo me encontré con Umaña el día de ayer. Y ese man, cuando me dio un abrazo, yo sentí una vaina muy especial, dijo. Yo sentí una cosa muy especial acá. A mí me dieron ganas de llorar, le dice Jaimes a la amiga. Le dice, a mí me dieron ganas de llorar cuando ese man me abrazó y sentí una cosa muy chimba, él le decía así, muy bacana. Sentí algo aquí, algo que me dieron ganas de llorar y yo no sabía qué me pasaba. Decía, pero cuando ese man me abrazó, yo me sentí contento, me dijo así. Yo me sentí tranquilo, sentí algo muy especial. Él le dijo así,
A los 2 o 3 días, a él lo asesinaron. Debajo del puente en la entrada de la ciudad. A él lo asesinaron. Entonces, fue algo de verdad muy especial. Porque a esa persona que yo le hablo, fui conmovido a hablarle, fui llevado por Dios a hablarle y abrazarlo, y quizá considero que Dios le dio la oportunidad también de acercarse a Dios de alguna manera antes de morir, porque a él lo mataron días después. Entonces yo digo que cada momento que le hablé a alguien siempre fue muy especial, siempre hubo algo que tocó el corazón de aquel individuo al que le compartí el Evangelio. Creo que siempre Dios me ha permitido tener esas oportunidades. Desde que comencé a hablarle al primero, como de ahí en adelante, siempre he visto gente muy tocada, muy bendecida también. A causa de lo que yo viví, eso ha inspirado a muchos también. Yo tuve muchos amigos que se dieron cuenta de mi cambio. De hecho, yo fui a visitar a uno de ellos, con los que yo delinquí, y la abuelita de él era cristiana, era de la iglesia pentecostal. Cuando yo me acerco a ella, yo le dije, mire, yo soy tal persona que andaba con su nieto y hacía esto y hacía lo otro, pero yo ahora soy diferente, mi vida cambió, yo me convertí al Evangelio. Entonces esa anciana se alegró, dijo, es cierto, es verdad, y se sorprendía. Yo le dije, sí, y yo le empecé a hablar de cómo Dios me cambió. Cuando yo me voy y llega el nieto, ella le dice, mira, ¿cómo le parece que aquí estuvo tu amigo? ¿Se acuerda tu amigo con el que andaban y hacían tantas cosas? Dijo, sí, Umaña. Le dijo, sí, imagínese que él se convirtió a Cristo, se arrepintió, su vida cambió. Ese muchacho es diferente, tiene un semblante diferente. Y entonces mi amigo ese le dijo, mire, si Umaña se arrepintió porque Dios existe. Ese hombre le dijo, si Umaña se arrepintió es porque Dios existe, porque ese man no lo cambia a nadie, le decía así. Ese man no lo cambia a nadie, Dios existe. Y era uno de los que ese hombre me respetaba mucho, me tenía miedo. Y es un tipo que hizo muchas cosas también malas, pero yo siempre decía, tú eres un cobarde, eres una gallina, eres incapaz, no sirve para esto. Y el hombre se daba cuenta que en muchas ocasiones no podía demostrarme a mí el valor que yo quería que me mostrara. Entonces, cuando él me conoce así, con una maldad infernal, y la abuela de repente le dice, mire, ese muchacho ahora es un hombre diferente. Entonces dice, si ese hombre cambió, entonces Dios existe. Y ahí comenzó todo el servicio a Dios. Qué bueno. ¿Cuánto ya como pastor? Yo creo que aproximadamente unos 12 años más o menos, hace 16 años, pero yo duré como de 3 a 4 años en ese proceso de formación, de liderazgo, de madurar, y casi de 4 a 5 años más o menos fue que comencé a ejercer el pastorado. Como pastor se vive muchas cosas, ha estado en muchos lugares. Este año estuvo en República Dominicana, ¿no? ¿Fue este año o el año pasado? Fue el año pasado. El año pasado estuve en República Dominicana un tiempo allá predicando el hombre. Me imagino que Dios hizo muchas cosas allá. Amén. Y como pastor se vive muchas cosas, y más en el tiempo que lleva. Sí. 2 preguntas, una de una cara de la moneda, la otra de la otra cara de la moneda. ¿Cuál ha sido el mayor logro pastoral, ministerial, en el que el Señor lo ha utilizado? Un milagro en el que el Señor lo haya utilizado, que usted diga, wow, yo aquí me sorprendo de lo que Dios hizo por medio de mí. Y en la otra cara, ¿cuál ha sido la frustración, entre comillas, de algo que usted diga, quise haberlo hecho, pero no se pudo? Ok. La segunda pregunta es, ¿cuál es mi frustración de no lograr algo que quise siendo pastor? Sí, en la parte ministerial, que de pronto quiso hacer algo, pero no se pudo, no se dio. Ok, sí. Bueno, uno de los mayores logros, quizá no resalté algo quizá muy importante también, que no sé si tengamos el espacio de resaltarlo rápidamente. Claro que sí. Cuando yo soy pastor, estoy ejerciendo el pastorado, tengo una congregación bajo mi cargo, me llega una notificación a mi casa. Y esa notificación decía que Cleirman Anzurgen Umaña Rojas era sentenciado a 36 meses de prisión, siendo pastor. 3 años. Sí, pero yo quiero resaltar algo. Cuando yo salgo de prisión, yo salgo con la hoja de vida limpia, pero completamente limpia. Es más, yo salí de prisión y yo entré a una empresa de seguridad privada a trabajar. En ese momento era imposible que alguien con antecedentes de entrar a trabajar a una empresa. Y cuando a mí me chequearon y mi pasado judicial y todo eso, yo no tenía nada. Mi hoja de vida estaba limpia. O sea,
lo que Dios hizo en mi vida fue realmente evidente. Dios limpió mi hoja de vida con evidencias. A mí yo autorizaba a cualquier persona, averigüe si yo tengo antecedentes, si yo he estado en prisión alguna vez. Mi hoja de vida estaba limpia, no tenía antecedentes de ninguna clase. Yo realmente o sea, Dios me limpió la hoja de vida a mí completamente. Y eso fue muy evidente. Yo trabajé en la empresa de seguridad privada un año, más de un año, en otras entidades, y nunca apareció un antecedente en mi contra, o que registrara que yo estuviera en prisión o algo así, nada. Pero estando como pastor, me llega esa notificación, 36 meses de prisión. Cuando yo tomo ese papel en mis manos, yo lo primero que pensé fue, Dios me quiere llevar a la cárcel, pero en otras condiciones. Yo pensé eso, yo dije, wow, yo miré esa sentencia, yo dije, Dios me quiere llevar a la cárcel, pero en otras condiciones. Yo dije, si la voluntad de Dios es que yo vaya a la cárcel, pero de esta manera yo voy a levantar una iglesia poderosa en la cárcel. Dije yo allá levanto una iglesia en la cárcel voy a levantar una iglesia poderosa, decía dentro de mí. Entonces, cuando yo estoy pensando en eso, viene un texto a mi vida por el Espíritu de Dios que dice, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para todos aquellos que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando viene ese texto a mi vida, yo entendí que no era Dios, que era el diablo que quería recordarme el pasado y sentenciarme. Recordarme el pasado y decir, tú mereces esto y lo vas a recibir. Entonces, cuando viene ese texto a mi vida, yo fui muy tocado, porque dice, ninguna sentencia hay para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna. O sea, toda sentencia se cae para todos que están en Cristo Jesús. Cuando yo recibo esa palabra, yo entendí que Dios no quería que fuera a la cárcel. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo a primera hora voy al otro día con el documento a la fiscalía, y recuerdo que era un tercer piso, y mientras yo voy subiendo la escalera, yo siento que van dos ángeles conmigo. Yo siento que uno va a la derecha y otro a la izquierda. Yo siento que van subiendo conmigo a la oficina. Cuando yo entro y me paro frente a la puerta de la fiscalía, de la oficina, yo sentía que Dios estaba ahí. Y yo sentí un valor, una autoridad, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo me paro a la puerta y 4 personas me vieron. Los que estaban los oficinistas ahí. Eran como 3 mujeres y un hombre, creo que habían ahí. Y todos 4 fijan la mirada en mí. Como si alguien especial o como si algo especial hubiera llegado. No sé, yo sentí que todos fijaron la mirada en mí. Y yo dije, muy buenos días, eran como las 9 de la mañana. Mira, yo les conté esta notificación, esto me llegó a mi casa. Yo hace tanto tiempo fui procesado, fui por esto, por un delito, esto y esto. Y yo pues no sé por qué me llegó eso, yo vengo a presentarme. Yo iba a presentarme dispuesto a que llamara a la policía y me esposaran y me llevaran a la prisión. Claro, de una ahí. Yo iba dispuesto a eso porque yo iba preparado para eso, porque eso era una sentencia que había en mi contra. Cuando yo llego, me dicen, esperen un momento. Y una señora se fue para la oficina y se fue la otra, y se fue con ella y se fueron a buscar entre las dos. Y estaban buscando y buscando un archivo, como archivos, busquen y expedientes ahí. Y duraron como 20 minutos, duré esperando yo ahí. Estaban buscando y buscando, se devolvieron, estaban acá sacando otro papel, estaban ahí chequeando y haciendo y moviendo papeles. Cuando yo dije, Dios mío, yo estaba esperando el momento en que llamaran a la policía para que me llevaran. Yo fue dispuesto a eso. De hecho, yo no llevé la documentación todo ni nada, porque yo dije, voy a ir dispuesto a que me lleven de una vez. Cuando finalmente llega una mujer con unos papeles y pone un papel ahí y me dice, firme aquí. Y yo firmé un papel ahí, un documento. Dijo, listo, no es más. Y yo le dije, no es más. Dijo, no, ya puede irse. Entonces yo dije, Dios, pero ¿qué estás haciendo? Nuevamente Dios volvió a derribar toda sentencia que había en mi contra. Porque había una sentencia en mi contra y el diablo quiso recordármela para que yo fuera condenado y recibiera eso. Pero Dios me volvió a recordar que lo que Él hizo conmigo fue real. Que cuando Él limpió mi hoja de vida, la limpió de verdad. Que aunque el diablo me recordara el pasado, me recordara los delitos y todo eso, Dios había determinado pagar por mi delito, a cubrirme, limpiarme, y Dios me lo recordó una vez más. Dijo, no hay sentencia para ti, no te preocupes. Y yo salí y a partir de ese momento nunca más volví a recibir amenazas, sentencias de prisión, de que intimidaciones, de que me van a condenar, nada, nunca más. Y hasta el día de hoy mi hoja de vida está completamente limpia, no tengo proceso, no tengo antecedentes, no aparezco en registros como si estuviese preso. Yo fui liberado de todo esto. Y bueno, por si alguien dice, no, si no existen registros suyos que nunca estuvo allá, hay incontables testigos, innumerables testigos que pueden dar fe que yo estuve en prisión, que yo fui un delincuente, que yo fui un bandido,
y doy fe también de que así como lo fui, Dios cambió mi vida y limpió mi hoja de vida completamente. No tengo antecedentes en mi contra. Amén, gloria a Dios. Entonces, disculpe, pastor, ahora sí le respondo esa pregunta. Una de las cosas que más sobrenaturales, extraordinarias que he visto en el ministerio como pastor, son muchas, pero una de ellas que nunca olvido, es más, yo recuerdo esa escena y me conmueve profundamente el corazón. No tiene que ver con la sanidad, con los milagros de sanidades en los cuerpos, aunque he visto muchas cosas, mucho respaldo de Dios en eso, pero uno de los milagros que más me ha sorprendido a mí y me ha impactado como pastor es en una ocasión cuando fui a visitar a un hombre que tenía casa por cárcel porque era un asesino. Él tenía casa por cárcel, por homicidio. Este hombre ya había tenido la oportunidad de que otros pastores oraran por él. A mí me dijeron, mire, este tipo ha sido esto, ha sido un hombre que tiene muchas cosas allá, ese hombre piensa en matar, eso está vivo, él no deja de pensar en eso como un asesino, en seguir haciendo eso, necesita ayuda, se siente mal, dice que no aguanta más esto. Entonces pidió ayuda a algunos pastores que fueron también a orar. De cierto que yo acepté y yo fui a orar por ese hombre. Cuando yo entro, me siento y está el hombre frente a mí y entonces yo comienzo a hablarle, no de una religión, no de una cultura, comienzo a hablarle de una persona. Le digo, mira, yo tenía una vida delictiva, yo hacía esto, yo hacía lo otro, muchas cosas, mi corazón estaba en mi vida, yo sentía miedos, yo soñaba todos los días que me mataban, yo era perseguido, en muchas ocasiones fui perseguido, sentí la muerte encima muchas veces. Y le dije, yo puedo entender un poquito lo que usted puede sentir. Le dije, pero mira, yo estando en prisión conocí una persona maravillosa, se llama Jesús. Jesús cambió mi vida, Jesús transformó mi corazón, Él quitó el odio de mí, quitó la rabia, quitó los temores. Dios me limpió completamente. Yo puedo darle fe de algo. Yo no pienso ni pretendo hablarle de una estructura, de una congregación. Yo quiero hablarle de una persona. Él es una persona real. Él es una persona que cambia vidas, pero las vidas que Él cambia son aquellas que se rinden a Él, las que le dicen, Señor, te necesito. Y yo comencé a hablarle de Jesús, de la personalidad de Jesús, de su personalidad. Y cuando yo le hablaba, el hombre comenzó a aguarse en los ojos. Entonces cuando yo le estaba hablando, el hombre me interrumpió y dijo, espera un momento. Y él se paró y se entró a la habitación y se quedó allá un momento, y cuando salió con los ojos rojos, estaba llorando. Y se sentó de nuevo, y cuando yo continúo hablándole de Cristo, el hombre no aguanta más y dice perdón, y se hace así y comienza a llorar. Y el hombre tenía un nudo en la garganta acá y estalla en llanto frente a mí. Entonces cuando él estalla en llanto, yo terminé de hablarle y puse la mano sobre él y empecé a orar por él. Le dije, querido Jesús, bendice a este hombre y sálvalo, Señor. Que él te conozca como yo un día te conocí, que los temores, ese espíritu de homicidio, de miedo, de muerte que lo persigue, se vaya de él. Yo comienzo a orar por este hombre, y ese hombre comienza a llorar y a llorar y a llorar, y él ya no soportó y reventó en llanto ahí delante de mí. Y yo comencé a llorar con él, porque es demasiado fuerte. Es quizá ver a personas sensibles llorar es como más normal para uno cuando la mamá o la familia, pero ver a un hombre como estos, que yo sé lo que podía estar sintiendo, y verlo llorar como un niño pequeño, eso a mí me quebrantó. Yo me empecé a llorar con él, yo empecé a orar y a llorar con él. Pues para resumir la historia, ese día ese hombre nació de nuevo. Ese día la vida de un asesino fue cambiada, fue transformado, y comencé un discipulado con él. Yo comencé a discipularlo, yo lo discipulé. Yo le di un discipulado ordenadamente, le enseñé la palabra, le enseñé a orar, le di una escuela, y él se convirtió en mi hijo espiritual. Pero yo pude ver una transformación evidente en un hombre como él, que el dinero no haría algo por cambiar la vida de un asesino, ni el dinero, bueno, muchas veces los profesionales ayudan y atribuyen cosas para mejorar la vida de una persona, pero yo estoy seguro que nada podía hacer cambiar la vida de ese individuo sino solamente Dios. Y ese día en que vi la transformación de ese hombre, dije algo: vale la pena servirle a Dios. Ese fue uno de los mayores logros que yo he visto en mi vida, ver gente como él, asesinos como él, siendo transformados por el poder de Dios. Y así como él, muchas vidas, pero ese es uno de los logros. Aparte de muchas cosas buenas que uno ve en mi ministerio como pastor, creo que uno de los mayores logros es ver a alguien que esté prácticamente condenado por el infierno
y verlo cómo Dios lo cambia y lo transforma. Ese es uno de los mayores logros para mí como pastor, que Dios cambie el corazón de un individuo y lo transforme como transformó el mío. Pero así también, quizá por otro lado, de la otra cara de la moneda, una de las cosas que me han frustrado como pastor a veces quizá ha sido no ver lo que la mayoría de pastores queremos ver, que es tener una congregación numerosa, tener éxito en muchas cosas, tener influencia en muchas cosas, porque uno quiere y busca que la iglesia crezca, que la congregación crezca. Entonces creo que fue una de las cosas que me frustraron en un momento de mi vida ministerial. Me frustraron no ver el crecimiento de la congregación, no ver que la gente llegaba, que se congregaba, no tener la iglesia numerosa como quizá en un momento de mi vida quise. Pero también creo que ese momento de frustración ministerial se debía a algo, se debía a un propósito de Dios también, a un plan de Dios, que nunca Dios quiso conmigo eso. Algo que me frustró, no ver una iglesia numerosa, pero después entendí también, y últimamente he entendido, que el objetivo de Dios no era que yo tuviera una iglesia numerosa. Que eso que me frustraba ahora ya no me frustra, porque Dios me dio paz al demostrarme que no era el objetivo que yo tuviera una congregación, sino que Él iba a hacer un propósito conmigo diferente, un propósito de misiones, de salir, de ir a diferentes lugares donde quizá otros no han llegado, y también he visto la evidencia y el respaldo de Dios en ese sentido. He ido a cárceles a predicar, a diferentes cárceles de aquí del país. He ido a predicar acerca de ese Cristo que puede sacar a alguien de una prisión, puede liberarnos. Y he visto presos con lágrimas en sus ojos entregando su vida a Jesús. He visto muchos presos llorando, entregándole su vida a Cristo y creyendo en ese Dios que me sacó a mí de esa prisión. Y eso para mí ha sido lo que al comienzo era una frustración. Ahora entendí que no debe ser frustración, porque hay una dirección de Dios para mi vida y en esa dirección me he enfocado últimamente. Por eso ahora en mi actualidad no estoy pastoreando una congregación, sino estoy más dedicado a las misiones y al evangelismo, más que todo. Claro, predicando la palabra. Amén. Ahí es lo que el Señor pues, le ha colocado ahí a hacer. Amén, amén. ¿Amén? La pastora Ivette, la directora, tiene pregunta. Son muchas cosas por preguntar, muchos pensamientos mientras yo escucho y nuevamente escucho este testimonio de Clerman. Pero hay algo que yo no diría que una pregunta o algo, es la manifestación de Dios. Amén. Porque cuántas personas que en este momento están viendo este video, estarán deseando eso. Sí. Poder tener ese encuentro genuino con Dios, de poderle entregar su vida a Dios. De decir, yo siento que van ángeles conmigo. O sea, eso es algo impresionante. ¿Sí? Quizás muchos de nosotros andamos con ángeles, con la presencia de Dios, pero no lo estamos sintiendo, o muchos no lo están sintiendo. Sí. Entonces eso es algo como tan wow, y uno dice, wow, yo quiero eso. ¿Será que, Clerman, nosotros podemos orar al Señor? Yo quiero sentir ángeles, yo quiero tener esa comunicación tan directa contigo. Sí. ¿Se puede? ¿Se logra? Claro que sí, amén. Sí, de hecho yo no solamente lo he sentido, esa presencia angelical desde que fui transformado y salí de prisión y Dios se me empezó a revelar, no solamente fue en ese tiempo, obviamente después de eso, como dice la pastora, mucho tiempo dura uno donde no siente la presencia de ángeles, no siente ese mover, pero sí es posible experimentarlo. Yo he podido experimentarlo por medio de la oración, cuando he entendido que Dios nos ha dejado. Dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles están con nosotros. Una tercera parte de los ángeles cayeron, perdón. Pero hay muchos más ángeles que están con nosotros que lo que hay demonios rondando en la población, afectando, haciendo daño. Los ángeles están a nuestro servicio, dice la Biblia que Dios los ha puesto a nuestro servicio, al servicio de los santos, al servicio de su pueblo. Es decir, que sí es posible experimentar la presencia de ángeles cuando vamos por la calle, cuando estamos en casa o cuando estamos en peligro. Nosotros, cuando somos conscientes de la existencia de los ángeles, entonces podemos operar también y orar en esa dirección. Dios, yo te ruego que envíes ángeles que me acompañen. Yo te pido que envíes ángeles que estén conmigo en este momento. Cuando somos conscientes de esa realidad, podemos experimentarlo. Cuando uno omite o ignora la realidad de la existencia de los ángeles, entonces probablemente no lo podamos experimentar, pero cuando reconocemos y admitimos que los ángeles son reales,
que están al servicio de nosotros, entonces podemos orar con fe en el Espíritu de Dios para que Dios envíe ángeles que nos acompañen. Y van a haber momentos en que podamos experimentarlo. En muchos momentos de nuestra vida, quizás no en todo momento, pero van a haber momentos en que Dios va a permitir que los experimente, que los sienta, que sienta esa presencia angelical, que sienta la presencia que lo acompaña. Y pueden haber momentos en que los sintamos a nuestro lado. Quizás no en todo momento, como reitero, pero cuando tenemos la conciencia clara de que existen y oramos a Dios pidiendo que nos envíe ángeles, es muy posible que podamos sentirlos y experimentarlos en esa dirección. Amén, así es. Los ángeles son servidores y es la presencia de Dios. Hay ángeles mensajeros de destrucción, como los que mandaron a Sodoma y Gomorra, protectores. Hay diferentes, la Biblia lo habla, dice que hay diferentes tipos de ángeles que fueron enviados por Dios. Los que sacaron a Pedro de la cárcel. Correcto. Creo que el Señor le mandó uno de esos a usted para sacarlo de allá. Sí, claro. Si no fue el mismo, fue uno de los mismos. Sí, claro, hizo parte del mismo equipo. Pero sacó a Pedro de la cárcel, le quitó cadenas y todo, y abrió las rejas. Wow, y lo sacó a la calle, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que ahí estuvo el ángel del Señor, sí, abriendo esas rejas. Amén. Y tocando los corazones de las personas que estuvieron ahí. No es que la justicia no sirva para nada, no, porque la justicia estaba haciendo su papel. Correcto. Aquí la cuestión es que se está resaltando la gloria del Señor en la vida del pastor que hoy nos estuvo contando el testimonio, ¿no? Y que, bueno, Dios actúa de esa manera, ¿sí? Porque Dios lo hubiera podido llegar hasta ser sentenciado, condenado, sí, claro. Y lo hubiera podido dejar así, pero lo que él colocó en su corazón, lo que él le habló al Señor, determinó una decisión que Dios hizo a favor de la vida de él y que lo siga el Señor pues utilizando en gran manera. Lo hemos tenido en la iglesia, un par de veces ha sido invitado por ahí y la gloria del Señor se ha manifestado porque somos conscientes de que es un hombre utilizado por Dios y que todavía viene un camino, ¿no? Amén. Todavía viene un camino con muchos sueños, claro, proyectos. Un camino nos resta. Sí. Sí, claro que sí. Entonces, mis hermanos, miren que este testimonio, que todo lo que él ha hablado en esta entrevista, en este programa, haya llegado a cada corazón, haya llegado a cada pensamiento de que con Dios se pueden hacer cosas maravillosas, pero entregarle el corazón de una manera Amén. Sí. genuina. Correcto. No por hipocresía, sino genuina, que fue lo que él hizo y lo que nosotros también hacemos en algunos momentos, que Dios nos muela y que Dios nos ha tenido que llevar al filo ahí como para nosotros tomar una decisión, ¿sí? Entonces, pastor, no sé si tenga algo más que añadir. No, pues finalmente decirle a cada persona que nos oye que no vivamos por experiencias ajenas, sino busquemos una experiencia personal, que la experiencia personal es lo que hace que nuestra fe sea inquebrantable. Cuando nosotros vivimos un evangelio por experiencias ajenas, porque aquel vivió una experiencia, porque aquella vivió una experiencia, entonces nuestra fe crece, pero es una fe débil. Ajena. Es una fe ajena. Una fe ajena. Porque creemos porque alguien vivió algo. Sí. Pero es pedirle a Dios, es hacerle llamado, invitarles a que busquemos a Dios y le digamos, Señor, yo no tengo una experiencia así, yo quiero vivirla. No una experiencia de un proceso como el que yo viví, no. Una experiencia de tener a Dios en su vida, sentirlo y tener un cambio de vida personal. Entonces es buscar una experiencia personal, porque eso es lo que va a hacer que nuestra fe sea una fe inquebrantable. Entonces, agradecerle a todos los que escucharon este testimonio atentamente y esperamos en Dios que haya sido de gran inspiración y puedan de verdad buscar esa experiencia personal y llevar a otros también a que la busquen, a que la tengan, a que sus vidas puedan ser cambiadas. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos las gracias y la gloria a Él de que nos ha permitido estar en este tiempo compartiendo este testimonio con cada uno de ustedes y que aprovechamos el tiempo de que Él estuvo acá, está haciendo una vuelta ahí familiar y aprovechamos el tiempo pues para tenerlo aquí dando su testimonio de vida aquí en Un Café con mi hermano. Nos sentimos muy contentos de haberlo tenido, pastor, muchas gracias. Yo sé que en Juego Largo hay Yesquite y que pronto lo vamos a tener por acá nuevamente y a todos ustedes Dios me los continúe llenando de muchas bendiciones, que les abra puertas enormes de las que usted no se imagina, porque eso es donde el Señor actúa en el sorprender en cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. La próxima oportunidad nos vemos aquí en Un Café con mi hermano.
en un testimonio más de vida para darle la gloria al Señor. Chao, chao, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.